Pero llevamos 321 días de administración. Ya ayer, con el día 95, culminó la segunda sesión ordinaria. Y vamos ya mismo al saldo de ello. 303 de la administración de Donald Trump. En la mañana de hoy tendremos oportunidad de hablar con el licenciado Raúl Márquez Hernández, también el licenciado Jesús Manuel Ortiz y González, y con el portavoz de la delegación del Partido Popular en el Senado, Luis Javier Hernández y Ortiz. Y miren, otro comité del comité para manejar el futuro de lo que será el impuesto al inventario. Y parece que por lo menos todos están sentados allí en su sillita para ver qué se va a hacer en cuanto a eso. Y habló la Junta, y habló la Cámara de Comercio, y habló la Asociación de Detallistas, el Centro Unido de Detallistas también, y los alcaldes, que saben que se juegan la vida y que ya hubo un proyecto, hubo otro proyecto, viene otro proyecto, y están barajeando ahí a ver cuál puede ser el futuro de esos 314 millones de dólares que reciben por concepto del impuesto al inventario. Veremos a ver qué sale de ahí, si algo, considerando que hay otros comités también funcionando y que no necesariamente hemos visto que prospere alguna de esas situaciones que esos comités intentan resolver. Pero mientras tanto, cierra la sesión legislativa sin que se atienda ninguno de los proyectos que tiene que ver con la reforma contributiva. Sí, el alivio que le prometieron a ustedes, la clase trabajadora. Hubo otros que sí se manejaron en la primera y en la segunda sesión, pero lo que es alivio al contribuyente se quedó pendiente, a pesar de que ya habían 7 proyectos radicados ante la legislatura que tenían que ver con alguna de esas vertientes que la gobernadora ya había identificado y que había enviado para allá. Porque dijo Tomás Rivera Schatz, presidente del Senado, que hasta tanto no se pudieran evaluar todo ese conjunto y ver a quiénes se aliviaría y que fuera de una manera proporcionada, hasta que no las veamos todas, sepamos cuánto cuesta, se vea el modelaje o proyecciones de cómo se van a comportar, ahí sabemos para quiénes van a ser los alivios de verdad. Y eso pues levantó un poco de sospecha, porque inclusive aquí en entrevista con nosotros el pasado jueves, el presidente del Senado dijo, esto no puede ser nada más que para los de ley 60 y la cosa de ganancia de capital o para los sectores privilegiados. Aquí hay que reformar la carga contributiva que tiene el sector productivo. Y tiene que ser equitativo. Si hay para uno, tiene que haber para otro. Parece razonable. Hasta el marciano lo entiende. Todo el mundo tiene que, dentro de lo que se pueda, porque el silencio de la Junta de Supervisión Fiscal en cuanto a este asunto ha sido más que interesante. Pero, en reacción a que no se atendieran estas 7 medidas ya presentadas en Cámara y Senado, la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón, confirmó ayer en la tarde que no descarta convocar una sesión extraordinaria para atender un proyecto de reforma contributiva luego de que no se trabajara el tema al cierre de la sesión. Ya nosotros tenemos un borrador de propuestas legislativas. Las discutimos con los presidentes de los cuerpos. ¿Recuerdan lo que les había dicho la semana pasada? Buscaron hacer cambios, porque yo soy de las que quiero bajarle las tasas contributivas a la clase media. No obstante, lo que hay presentado ahí, nos dijo Tomás Rivera Schatz, no necesariamente va enfocado a la clase media. Las que se han presentado hasta ahora, no se expongan, no pelee conmigo. Y es por eso que el presidente del Senado tomó la decisión de aguantarlas hasta tanto veamos entonces las de la clase media para hacer un balance justo en a quién se nos va a aliviar y cómo.
Aseguró la gobernadora además que los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado ya no tendrán excusa para no ver una medida sobre el tema. Ya no tendrán excusas. Palabras textuales de la gobernadora ayer en un aparte con la prensa. Ya no tendrán excusa. Y dijo la gobernadora, si lo vamos a hacer en una extraordinaria, lo haremos en una extraordinaria. Yo creo que lo importante es que se pueda ver. Ya no hay excusa. Ya la sesión acaba en el día de hoy y van a tener tiempo para poder atenderla. Eso es un mensaje claro. Gobernadora, usted no se había reunido ya con los presidentes de los cuerpos legislativos. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Qué se dijo y qué no se dijo? ¿Por qué la expresión de que ya no tendrán excusa? ¿A qué obedece eso? Unidad, unidad, unidad. Ni en la pasada ni en la presente sesión legislativa se atendieron 7 proyectos de ley que inciden en su propuesta de reforma contributiva. Y ya les acabo de explicar por qué. Porque Tomás Rivera Chatz identificó que esas no iban a aliviar nada a la clase media, a la clase trabajadora. Y hasta que no las vieran todas y vea la que hay para la clase trabajadora y lo que hay para la clase más acaudalada, de ahí se trabajarían los proyectos en el trámite correspondiente. Desde su campaña para la gobernación, González Colón indicó que una de las prioridades de su administración sería bajar la tasa contributiva para aumentar el ingreso disponible de las familias y reforzar la productividad económica. Lo dice el periódico Metro, no lo dice Eddie López, yo se lo recuerdo todos los días de Cristo aquí, en esta cámara y este micrófono. Lo está diciendo el periódico Metro ahora también. No pelee conmigo, no me pregunte después en qué titular, en qué periódico lo dijo la gobernadora, igual que dijo de que Luma se iba este año. Después cambió y le di las fechas puntuales. Si no me escucharon antes de ayer, el día lunes, donde le di las fechas puntuales, una fue en febrero y la otra fue en abril. Y de momento cambió la narrativa de campaña. Estaban dando pasos, que se estaban comenzando las gestiones. Después no le pregunten a Eddie López que dónde se dijo eso en la prensa. Hagan un Google search. Hagan un Google search, queridos amigos, que yo también los quiero. Y busquen Luma se va, Jennifer González Colón. En el Google search. Antes de que me pregunten a mí que cuándo la gobernadora dijo eso. Pero aquí está la cita textual en cuanto a la reforma contributiva. Y tendrá que decir qué pasó con la reforma de permiso, con la reforma de los vehículos todoterrenos y todos esos comités que alegadamente están trabajando, que los mismos componentes, los mismos miembros de esos comités han dicho a la prensa que no se reúnen. No pelee conmigo. Son citas directas de personas que deberían estar en control de ese trabajo que muchos pensábamos que ya por lo menos estaba recogido en algún white paper, como le conocemos a la gente que hemos trabajado en campaña, donde ya debieran haber por lo menos algunas recomendaciones de cómo lidiar con los problemas del país. Porque es que eso fue lo que se prometió, que venía con ejecución. Y para poder ejecutar hay que tener ideas y hay que tener soluciones. Y como se prometió ejecución mejor que la del gobernador previo, pues uno pensaba que por lo menos, razonablemente, uno pensaba que por lo menos ya había algo en esa mochila para presentar, para poder ejecutar. Por mejor o peor que haya sido el escogido de esos jefes de agencia, que a su vez tienen a sus grupos de trabajo, que muchos de ellos eran los mismos que tenían los jefes
de administraciones anteriores porque es un solo partido. Inclusive muchos de ellos han permanecido como personas de confianza y yo les venía diciendo desde el año pasado que cuando la hoy gobernadora, entonces comisionada residente, decía que no había ejecución, que había un pobre desempeño de los secretarios de agencia del gobierno de Pedro Pierluisi, se llevaba enredado también a ese equipo de confianza que están en las agencias todavía y que le sirven a los secretarios, secretarias, directores o directoras que están hoy día en funciones. Y sí, la gobernadora logró enamorarlos y votaron por ella, que era algo que era muy complicado también, porque si tú le dices a una persona que su trabajo es una porquería, después irle a pedir el voto y ir a pedir su confianza y mantenerlos en los puestos de ejecución, iba a ser complicadísimo. Pero había que traer ideas, había que decirle, esto se estaba haciendo de esta manera, ahora lo vamos a hacer de esta. No montar un comité para que se reuniera, ofreciera unas recomendaciones y siguiera pasando el tiempo. La estrategia. La delegación del Senado del Partido Popular Democrático, y ahorita tendremos oportunidad de hablar con su portavoz, Luis Javier Hernández y Ortiz, hace y sigue el libro de política y las recomendaciones de lo que deben hacer. Y es que establecieron ayer en una conferencia de prensa unos contrastes. Y fue la delegación del Senado que ha sido muy vocal en las pasadas semanas. Se han organizado, particularmente Luis Javier Hernández, María Ly González, Ada Álvarez Conde y el expresidente del Senado, José Luis Dalmau y Santiago. Y establecieron las propuestas presentadas por la delegación del Partido Popular, que algunas han sido aprobadas, otras no, y los intentos fallidos de algunas de las propuestas de la delegación de mayoría. Y nos dice la delegación del Partido Popular Democrático ayer que señaló a la gobernadora de Puerto Rico, según ellos, no cumplir con varias de las promesas realizadas en la campaña en momentos en que cierra la segunda sesión ordinaria del cuatrenio que comenzó en enero. No pelee conmigo, eso fue la delegación del Partido Popular Democrático. El portavoz, Luis Javier Hernández Ortiz, señaló que nuevamente el país se quedó esperando por promesas incumplidas de la gobernadora y nuevamente vemos cómo la crisis de liderato en el PNP mantiene una administración pública en decadencia y con el gobierno detenido. Cita directa de Luis Javier Hernández Ortiz, no de Eddie López. Según la delegación del PPD, a 11 meses de haber asumido el cargo, Jennifer González Colón, el costo de vida es notablemente más alto. La preocupación impera en el pueblo por desmedidos aumentos en la canasta básica, en el agua, en la luz, y la inseguridad y la criminalidad rampante que arropa nuestras calles. Cita directa de Luis Javier Hernández Ortiz. La delegación del PNP también del PPD, debo de corregir, también señaló los viajes que ha realizado la primera mandataria en los primeros meses de su gobierno. Y evidentemente en esta narrativa, que también incluye lo que han presentado para los municipios, para salud, para seguridad, para la salud mental, y hacen todo un detalle de lo que ha presentado cada uno. Se organizaron bien. Eso es lo que hace la oposición. Establece contrastes entre la mayoría y lo que ellos traerían de estar en control de la situación. Están siguiendo el libro de política. ¿Por qué en la Cámara de Representantes no pasó lo mismo? Pues no sé. Nos dirá en su momento su portavoz, Héctor Ferrer Santiago. Porque parecen estar más organizados en el Senado que lo están en la Cámara. Hay que decirlo. Donde vemos unas expresiones de uno suelto, uno por acá, uno por allá. ¿Tendrá eso que ver con que piensan que de ganar la elección hay muchos de los representantes que quieran presidir ese cuerpo? ¿Tendrá que ver eso en una lucha de liderato que todavía no ha podido considerarse? Quédense con esa. Porque me parece que vamos a ver otras cosas en las próximas semanas y meses que pudieran contestar esa pregunta que hace Eddie López. Estoy preguntando, no estoy adjudicando. Si pudiera tener que ver con eso. En el cierre de sesión, además de que se aprobaron los comités de conferencia, transcurre algo medio sorpresivo que se esperaba, pero quizás no se esperaba para un cierre de sesión ordinaria a punto de cerrar el año. Y es que se multan $2,000 a la senadora Rosana Soto Aguilú por la situación
acaecida, supuesta y alegadamente, con sus empleados de su oficina, que provocó el que se hiciera un referido a la presidencia del Senado, o que los empleados alzaran su voz ante la presidencia y provocara un referido de la presidencia a la Comisión de Ética presidida por Juan Oscar Morales. Y ya se venía hablando de qué había en ese informe o qué pudiera contener por lo bajo, porque obviamente no podían adelantar ningún tipo de opinión, porque al final los senadores ayer votaron y un poco modificaron lo que habían bajado en el informe, que era una multa de $5,000 y ayuda psicológica, un acompañamiento psicológico, whatever that means. Pero tiene que ver con el control de las emociones de la senadora Soto Aguilú. Y mientras se discutía esto ayer en el último día de sesión, lo cual no es usual, ocurrieron varias cosas. La primera es que hubo una enmienda del portavoz de la delegación, Gregorio Matías, a los efectos de enmendar la recomendación de ese informe que hizo esa comisión de ética. Y si bien acompaña el acompañamiento de ayuda psicológica, también traía una multa de $5,000 que se reforma a $2,000. Y al momento de someter esa enmienda a la consideración del cuerpo, como tiene que ocurrir, parece que habían algunos de los miembros que no estaban prestando atención. Y hay, como dice el vicepresidente y senador Carmelo Ríos Santiago, hay que atender el juego para que no vaya a coger un bolazo. Y al parecer, al menos 3 miembros del Senado estaban pendientes a otra cosa y pensaron que estaban votando a favor o en contra de la imposición de la sanción para con la senadora Rosana Soto Aguilú. Y por alguna razón entendieron que había que votarle en contra y no se dieron cuenta que por lo que se estaba votando era por la moción que había presentado Gregorio Matías para bajarle la multa de $5,000 a $2,000. Y ellos no estaban de acuerdo con la sanción a la senadora Soto Aguilú. Y en vez de darle el break de los $2,000, en vez de los $5,000, pues le votaron en contra. O sea que al votarle en contra a la moción que presentó para enmendar la sanción, querían o quisieron o su intención era que se le impusiera la multa de $5,000. Después parece que hubo unos movimientos ahí para que se reconsiderara y no sé qué, pero terminó aprobándose lo de los $2,000, consignado el voto de Eliezer Molina, Joan Rodríguez Bebe y Ada Álvarez Conde en contra de que se enmendara la sanción para bajarle el monto. Pero no solamente pasó eso, porque la senadora Soto Aguilú estaba allí y no participó de la votación, por lo cual se interpreta, sin pedir abstención, sin haber pedido abstención, que su voto fue a favor de que se enmendara y se impusiera la sanción. Y a pesar de que parece haber tomado un turno, o tomó un turno, para negar los hechos que supuesta y alegadamente presentaron, o supuesta y alegadamente no, los empleados acudieron ante la Comisión de Ética y ofrecieron su testimonio. Pero posteriormente, dice la nota de prensa, abandonó el hemiciclo diciendo gracias. Nos dice el senador Matías que luego de escuchar a los empleados, determinamos que había que darle paso al informe y a la querella. Primero se determinó que eran $5,000, se radicó una moción para que fueran $2,000 y una persona acompañante, que puede ser un psicólogo, una persona que le ayuda a trabajar con esas situaciones que a veces ella se altera y podría perder el control. Se le apercibió que si vuelve a ocurrir una situación como esta, habrá sanciones mucho más fuertes, pero entendimos que con esto estamos cumpliendo. Yo llevo
20 y pico de años, como siempre les digo, en la Asamblea Legislativa. Esta sanción abre una puerta complicada y sienta un precedente para próximos eventos de otros senadores o inclusive representantes, a pesar de que los representantes son, ¿verdad?, no tienen nada que ver con esto, ni votaron, ni participaron de la Comisión de Ética, ni más. Pero, ¿en cuál va a ser el trato en caso de que surjan situaciones con estas, cuando un empleado va a quejarse o inclusive por conductas ejemplificadas en el propio hemiciclo, donde tienen un poquito más de break, hay que decirlo? Tienen un poquito más de break porque les cobija el poder decir lo que ellos quieran, siempre que no haya falta contra uno de los compañeros o al decoro, en las expresiones que se hagan en el hemiciclo. No obstante, esto de la multa y requerir asistencia de un psicólogo, si por ejemplo no se cumple ninguna de las dos, o se cumple una y no la otra, que es lo que mi instinto me dice, ¿qué va a pasar? La gobernadora, la senadora tendrá que certificar que en efecto fue a terapia. ¿A quién se lo va a certificar? La Comisión de Ética está facultada para determinar que algún tipo de condición médica que provoca a la senadora a que se altere. ¿Con cuántas terapias debe contar la senadora para cumplir con el mandato del cuerpo ya, no de la Comisión de Ética? ¿Una, dos? ¿La mitad de una? Son un poco de cuestionamientos básicos que no hay que estar allí, no hay que tener experiencia legislativa, sino simplemente mirar lo que pasó ayer en la noche en el hemiciclo del Senado para estos propósitos. Lo que sí se aprobó ayer, ante un repudio masivo, particularmente de los medios de prensa, fueron las enmiendas a la Ley de Transparencia Gubernamental para acceso a la información pública. Y es que después de un poquito de cacareo de la Cámara de Representantes, finalmente se aprobó, casi inédito, lo que había mandado el Senado para allá. Y parecía que había oposición, que había resistencia de algunos representantes. Al final del día, como saben, el pasado, ¿cuándo fue? El martes. El viernes, por allá. 5 días. Antes del 13, 12 fue miércoles, el jueves. El jueves era el último día de aprobación de medidas y saben que se le sacaron 3 páginas para provocar el comité de conferencia. Al final del día no pasó nada. Aprobaron las enmiendas, las dialogamos aquí con el presidente. Y si eso limita o no, como están adjudicando todos los medios de prensa en la mañana de hoy, de cómo accesar información, ya sea para periodistas o para personas comunes. Al final del día, o al final de la noche más bien, el presidente del Senado envió una comunicación, como se ha acostumbrado, en este caso fue buenas noches, agradeciendo a todos por participar y que finalmente se pudo sacar ese asunto del medio y ya está en vigencia. Otra de las cosas es un proyecto que ayuda al recobro de dinero para el gobierno y otros proyectos que, ¿verdad?, también tenían algún tipo de importancia. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Todos los miércoles con nosotros el subsecretario general del Partido Nuevo Progresista, licenciado don Raúl Márquez y Hernández. Me asusté, yo pensé que se te había olvidado el nombre. No se va a olvidar. Un saludo a todos. Reloj? Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. ¿Estaba limpia la carretera a estas tiernas horas de la madrugada? Estaba limpia, pero muy parecido a como está todas las madrugadas cuando vengo de camino. Digo, y nos dirá el próximo invitado que con el carro fastuoso, pues uno llega más rápido, ¿no? El próximo invitado que él parece que le va muy Con bien. el caballito. Oye, pero le va muy bien, porque antes cuando era legislador no tenía esos automóviles ni ese tipo de vida. Bueno, es que es complicado, tú sabes. Pero yo tengo que reconocer que él es un buen abogado y una persona y está bregando simpática y está trabajando con, con todo asistentes virtuales y todas las cosas. Debe estar escuchando. Mira, trasciende algo para que no digan que todo es malo. Sesco Digital.
Por fin, por fin, por fin. Eso es para hacerme quedar mal, ¿verdad? Por fin, por fin, por fin. Las notificaciones no solamente van a ser por un email, por un mensaje de texto, van a tener una llamada y ahora en la aplicación vas a poder integrarla al calendario que tienes en el teléfono para que el mismo teléfono te recuerde que se te está a punto de vencer el marbete y que lo renueve. Esto obviamente en respuesta a la gran cantidad de multas por no tener al día los marbetes. Y la amiga Mari Fuster, que dirige Disco, que a su vez es todo el directorado que controla los sescos a nivel de Puerto Rico, nos deja saber también que el título de los vehículos va a estar disponible también en la plataforma del sesco de cada uno de los vehículos para poder acelerar lo que es, que si se te perdió, lo que sea, pues ahí vas a tener y tiene unos códigos de seguridad y demás, que no es que los van a fakear, ¿verdad? Que no es que los van de alguna manera ¿cómo se llama eso? A hacer falso, ¿verdad? O de alguna manera chaval con la integridad de los mismos. No obstante, se trae este asunto, todavía falta lo de la registración, la famosa tablilla del carro o la licencia del carro, como le llaman, que es la registración del vehículo, porque para eso hay que legislar. Y lo que se quiere es que al igual que la licencia, como se legisló en un momento, la licencia del conductor también puedas no tener que tenerla físicamente en papel en el carro en el caso de una detención de la policía. Es un proyecto de Quiquito Meléndez cuando era representante. Sí. Yo sostuve, ¿verdad? Yo creo que lo hablé contigo en su momento, que, mano, había que legislar para que la agencia enviara un email. O sea, no podía hacerse por carta circular, por orden administrativa. O sea, había que enmendar la ley para que alguien enviara un email que de ordinario se da automatizado para que los conductores tuvieran conocimiento porque ya no tienen el sellito en el malvete. Yo creo que todo este proceso del malvete digital, además de hacer más eficiente el proceso para los conductores, también lo hizo más eficiente para la policía detectar los infractores. También. Yo no creo que es que... bueno, deben haber aumentado también las personas que incumplen por no darse cuenta, porque no tienen el sello que se lo está recordando constantemente, pero yo creo que es un reflejo de que muchas personas dejaban vencer el malvete por lo que fuera y pues hasta que un policía no te detuviera no se daban cuenta si el malvete estaba vencido. Ahora cambió el asunto y es que muchas patrullas en los expresos tienen un sistema digital que detecta y avisa al policía que hay un vehículo sin malvete y ya no tiene que ser que lo detuvo, que lo vio, sino que a distancia el policía conoce y lo tiene. Yo tengo un amigo que ya lo han detenido en 2 ocasiones, en 2 carros distintos con malvetes vencidos, precisamente porque se le olvida renovar, no porque quiera ser negligente o porque quiere incumplir voluntariamente, sino por la falta de tener malvete ahí, el sellito ponchado, pues ya no lo ve y se le ha olvidado renovar. Pero ahora, con esta medida, pues entiendo yo que se puede balancear el asunto de los boletos. Es que yo creo también que era difícil, o no se preveyó, no se contempló que el cambiar de malvete a sello iba a aumentar el incumplimiento, ¿verdad? Yo creo que esta medida mitiga en gran medida los olvidos de muchos, que a mí me ocurre también, ¿verdad? De momento miro un carro y el malvete se venció hace 2 meses. Para que no digan que uno critica sin proveer soluciones. Yo di adelanté una, y hay otra que me parece que es interesante y se hace en otras jurisdicciones, no tiene por qué no funcionar. No sé cuán complicada sea la implementación, pero si aquellos que han tenido vehículos en cualquier estado de los Estados Unidos, se te vence el malvete, o sea, o lo que tienes tus derechos de la tablilla, punto, el día de tu cumpleaños. Y ahí, bien complicado que se te olvide el día de tu cumpleaños. Y ahí tú sabes que tienes que renovar. Bueno, similar a las licencias aquí, que se vencen en las licencias de conducir, correcto. Pues que ocurra lo mismo para propósitos de la tablilla de los vehículos. Claro, con el cambio de vehículos y demás, pues a veces es complicado. Y si la tablilla persigue al carro o persigue al dueño, ¿verdad? Hay toda esa complicación, pero de nuevo se hacen otras jurisdicciones. Y lo otro, creo que lo había discutido contigo, aquí a cada rato le meten mano a la suscripción conjunta esta del seguro compulsorio. Sí. Porque consiguen unos ingresos de gente que no reclama o no tiene accidentes, ¿verdad? Y hay una purrucha de chavos ahí que se acumula. Y que cuando tú fueras, igual que ahora te imprimen la tablilla para que tú puedas ir a hacer la inspección y todo lo demás, como ahí hay dinero, para que no digan que es un problema de dinero y que Sesco o Disco o DITOP o quien quiera que sea no tiene dinero,
que los seguros privados o el seguro compulsorio te den un sellito que tú puedas colocar en el carro que te recuerde el mes. Y ahí no hay egreso de dinero público. Igual puedes poner un reminder en el celular para que no se te olvide que tienes que renovar que no sabe hacer eso. La tablilla. Fíjate que una de las cosas que trae el tenerlo en el sesco digital es que automáticamente eso entra a tu, como cuando te envían un request al email, ¿verdad? Y sé que esto es complicado y no todo el mundo lo hace. Hay un botoncito que tú le das, ¡pup! Y automáticamente te lo pone en tu calendario del teléfono. Y una vez está en el calendario del teléfono, creo que un día antes o 15 minutos, eso se puede también trastocar, claro, te envía el recordatorio de que tienes que renovar. Y si no, pues el asunto de las llamadas, y lo identifican con los mayores de 60 años, hay gente joven también que no está pendiente a otras cosas y no necesariamente, y esa llamada yo creo que puede ser también beneficiosa. Un sistema automatizado, no es que hay un ser humano allí haciendo las whatever millones de llamadas. La inteligencia artificial en funciones, de eso te puede hablar mejor el próximo invitado. Definitivamente. Mira, y dando paso a otro asunto, en el Departamento de Educación se recibió una carta el 30 de septiembre, donde la doctora Yanira Raíces, a través de su abogado, el licenciado Iván Antonio Rivera y Reyes, que lo conozco y es amigo, presenta lo que a mi juicio parece un asentamiento de las bases para una demanda por discrimen político por haberle cancelado unas certificaciones que se le dieron en tiempo récord el 9 de octubre. No, el 9 de octubre fue que se les retiraron, me parece. No. Porque el 9 de octubre se le concedieron y se le retiraron ya entrada. Y ella, en esa carta, o mediante la representación de Iván Rivera, dice que esto obedece a unas cosas que están pasando en el Departamento de Educación atribuibles a un discrimen político por ella ser una persona de confianza y haber sido nombrada por Pedro Pierluisi. ¿Qué pasó ahí? ¿No se ha acabado la primaria? Mira, Eddie, yo te voy a decir algo. Unidad. En el Departamento de Educación pasan muchas cosas todo el tiempo. Uh-huh. Porque la estructura del Departamento de Educación, yo te diría que es la estructura más grande y más compleja del gobierno de Puerto Rico. Es política. Tanto así que yo no la conozco en detalle ni la conozco de forma exacta, ¿verdad? Yo conozco ciertas capas de la estructura, pero te voy a decir algo. El actual secretario de Educación, el licenciado Eliezer Ramos Párez, fue secretario de Educación de la pasada administración y yo confío en que Eliezer es una persona seria, capaz y más que eso, lo encuentro incapaz de por una vendetta política o por un ánimo político, discrimen político, actuar en contra de un funcionario, otro empleado, otra persona. Pero mira, Eddie, que pasa es, esto es bien sencillo. Estoy de acuerdo contigo, pero mira qué es lo que pasa. Aquí hay un comité, que es como, no es el comité, sino hay un tipo de grupo que pertenece a Recursos Humanos, que es quien verifica toda la serie de requisitos que debe tener un candidato para esas certificaciones. Claro que sí, pero ¿quién acciona? Al final lo ¿quién firma el empuja secretario? El inicio de este proceso? Bueno, y al final del camino, quien toma la determinación es la autoridad nominadora, ¿verdad? Así que esto en algún momento pasó por el escritorio del secretario y fue evaluado por el secretario, además de que debe haber sido evaluado, como tú dices, por un comité de un cierto número de personas. Entonces, decir eso es expresar que el secretario de Educación, que lo encuentro incapaz de hacer esto, se puso de acuerdo con el director de Recursos Humanos y con ese comité para discriminar con una persona específica. Por otro lado, Eddie, hay un proceso administrativo que se lleva a cabo y la persona tiene derecho a un debido proceso de ley donde intervienen juzgadores objetivos o neutrales. Y aquí, lo que a mí me parece más sencillo aún, es que es un asunto de elementos, ¿verdad? Tiene que cumplir, digamos, con 5 elementos para ser acreedor de X o Y certificación. ¿Cumplió con los elementos? Pues es acreedor de la certificación. ¿Incumplió? Pues no le corresponde. Y esto lo veremos dentro del proceso. En la misma carta, ella admite que no contaba con los requisitos. Pero vamos a ampliar un poquito más. ¿Se acabó el caso? Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, dialogando con el subsecretario general del Partido Nuevo Progresista, el licenciado Raúl Márquez Hernández. Y Raúl, estábamos hablando de esta situación en el Departamento de Educación, en esta instancia donde se envían a cancelar las certificaciones. No fueron solamente las de Yanira Raíces Vega. Hubo 7,000 cancelaciones de certificaciones. ¿Por qué? O sea, hay un salpafuera antes
con la concesión de esa, porque si hubo que cancelar 7,000, que parece que no estaban de acuerdo a los reglamentos y a la ley, evidentemente allí había alguien que no estaba haciendo bien su trabajo. Es algo bien importante que tengo que resaltar. Ajá. Estas certificaciones o todas estas cosas, y esto pasa en todas las agencias y en todos los procesos administrativos, se envía la intención de cancelarla o se notifica. Y eventualmente la persona tiene el derecho a pedir una vista y a tener un debido proceso de ley donde hay descubrimiento de prueba y hay un adjudicador objetivo, neutral, ¿verdad? Estos casos van a un foro donde se adjudican similar a un tribunal, pero en un proceso administrativo. O sea, esto no está sujeto al arbitrio de una persona que decide hacerlo por capricho, ¿verdad? Esto es un proceso serio, es un proceso formal y es un proceso objetivo donde la persona tiene un debido proceso de ley, enfrenta la prueba, presenta su prueba y en este caso que se trata de cumplir con unos requisitos por una certificación, tiene que demostrar y convencer al juzgador de que sí cumplía y que ameritaba haber recibido la certificación. Si es así, el proceso va a culminar con la persona recibiendo su certificación de vuelta porque se equivocó el departamento, digamos. Si no es así, pues se va a quedar sin certificación. Las tres certificaciones de las cuales estamos hablando es como maestra de biología, directora escolar y superintendente escolar. Ella ha estado en un destaque, entiendo, en el Senado, pero pues se esperaba que pudiera seguir cobrando un diferencial para macharle en buen español puertorriqueño el salario que tenía como secretaria y que no recibiera ese bajón. Alegadamente eso era lo que habría detrás de esto. Pero hay una cita directa de consono con lo que te expongo ahora de el secretario, donde habla de ese proceso que tú estás detallando, de las reconsideraciones cuando se cancelaron las certificaciones. A ella le dan las certificaciones, las 3 certificaciones el mismo día, el 9 de octubre. El 18 de septiembre de este año se las cancelan y el 30 está recibiéndose la carta para impugnar la determinación. Dice el secretario Párez, en el DE, en el Departamento de Educación, actualmente se encuentran bajo análisis y evaluación varios casos de apelaciones o solicitudes de reconsideración de empleados cuyo expediente reflejaron alguna situación relacionada con sus certificaciones para determinados puestos. Este proceso está siendo atendido por el Comité de Certificaciones adscrito a la Oficina de Recursos Humanos de la agencia, el cual evalúa cada caso de forma individual y conforme a los procedimientos establecidos, dijo el secretario en declaraciones escritas. Ramos Párez evitó proveer información sobre el estatus de la solicitud mientras está en trámite. El comité ha recibido un total de 2,800 apelaciones de 7,000 que habían cancelado en más de la mitad de se quedó conforme con la determinación. Incluida la de la exsecretaria Yanira Raíces Vega. Nuestro compromiso es garantizar un proceso justo, transparente y conforme a la normativa aplicable por todas las partes involucradas. Pero, hay una inclusión en esa carta de impugnación o de apelación, como le quieran decir, donde dice, es de conocimiento público y general dentro de la agencia que la doctora Raíces era simpatizante e incluso persona de confianza del exgobernador Pedro Pierluisi. ¿Pero quién dice eso? ¿Quién sostuvo la carta de apelación? ¿Quién sostuvo un proceso primarista contra la actual gobernadora, parte de la autoridad nominadora actual? Obviamente esto lo escribe el abogado. El abogado de Yanira Raíces. De Yanira Raíces, pues, en su carta de apelación, como te dije, en el 30 de septiembre de este año. Estas certificaciones tenían vigencia hasta el 2030. Se le concedieron como una distinción especial. Ella misma admite y que no necesariamente contaba con todo lo que... Y se habla en la carta también, estaba buscando la cita directa, pero no la incluye aquí, de que hay unos hechos ocurriendo que son de conocimiento público en la agencia y esto evidentemente está buscando sentar bases para una posible demanda de discrimen posterior, discrimen político, porque hablan inclusive que el discrimen político se puede dar inclusive dentro del mismo partido. Te pregunto, Eddie, y te pregunto yo, ¿no será esto parte de la estrategia legal para llegar a una transacción, amenazar con unos asuntos de discrimen político? Pues yo te voy a decir algo. Espérate, explícame eso. Bueno, porque lo que pasa es que estos procesos administrativos, al igual que los judiciales, son susceptibles de llegar a una transacción o llegar a un acuerdo. O cumples o no con el reglamento y la ley. Si se va hasta la adjudicación final, pero en el proceso las partes pueden llegar a un acuerdo. Entonces esto no será una amenaza velada de te voy a demandar por contrario a la ley. Yo estoy de acuerdo con eso, pero esto no será una amenaza velada de te voy a demandar por discrimen político. Pero te voy a decir algo.
te voy a decir algo, y el secretario lo conoce muy bien porque eres muy buen abogado. Un caso de discrimen político conlleva más que señalamientos genéricos. Y tienes que traer prueba directa. ¿De qué? Del discrimen político. O sea, a mí no me vengan a alegar discrimen político de forma general y me señalan los actos específicos que constituyen el discrimen político. Fuera de eso, yo no estaría dispuesto a considerar ningún tipo de amenaza de ese tipo. En el escrito se dice que ese discrimen político, la vertiente que se desarrolla, porque habla de que se puede dar inclusive dentro del mismo partido, tiene que ver con un trato distinto. Pero si hay otros 7,000. Si tú me dices, por eso mismo. ¿De qué estás hablando? Si uno de esos 7,000 se llega a un acuerdo distinto al de ella, pero si hay te digo 7,000. que deberían tratarse todos de manera igual. Mira, estos son los requisitos para este puesto. ¿Cumples o no? Hay Pan, 7,000. y lo pones ahí y lo plasmas. Hay 7,000 y 4,200 estuvieron de acuerdo con que se les cancelara la certificación. Pues había un problema allí antes, parece. Algo se identificó allí. Entonces, Algo se mira lo identificó que te allí. digo. Hay una cláusula en cada uno de esas otorgaciones donde tú pudieras reemplazar los estudios o la experiencia inclusive. Yo creo que no debería ser, pero eso dice el reglamento y la ley. Son requisitos alternos. Por el tiempo que has llevado en la agencia. Claro. O algún tipo de nivel de supervisión. O sea, ese es el arreglo al que tú te refieres, que pudiera entonces otorgarse unas por otras. Bueno, no sé cuál es la estrategia legal, ¿verdad? Estoy aquí especulando contigo. No sé a dónde quieren Pero tú llegar. fuiste secretario de agencia en un momento dado. ¿Cómo tú manejarías esto cuando te están haciendo esa reclamación? Bueno, en este caso, O esto puede pasar si en cualquier agencia. fuera yo, que no soy yo la autoridad Claro, nominadora, ni claro. soy yo quien va a poner a la agencia a enfrentar esto. Si fuera yo, vamos hasta el final, mira los requisitos, son 5 y tú incumples con 2, incumples con 1, incumples con 3, Sí. pues no procede, se acabó. ¿Verdad? Es un asunto objetivo para mí, a mí me parece muy sencillo. Entonces, entiendo yo por la discusión pública que ha habido que una certificación dependía de experiencia en la otra, ¿verdad? Que no eran cosas automáticas. Entonces, si las 3 fueran concedidas el mismo día, ¿cómo es posible que tú tuviste la experiencia necesaria para alcanzar la próxima? Y para mí está complicada la cosa en ese aspecto. Yo confío en el secretario del Departamento de Educación y las determinaciones que está tomando ahí. ¿Cuánta distinción en ese reconocimiento de la experiencia debe dársele a un exsecretario o exsecretaria, quizás? Lo que pasa es que tiene que cumplir con todos los requisitos, Eddie. El hecho de que haya sido secretario de la agencia o haya sido alcalde o senador o representante no te exime de tener que cumplir con los requisitos que establece el propio reglamento o la certificación. Pero era previsible de que si le cancelaban las certificaciones, ella iba a impugnarlas y iba a verse inmerso en este proceso. Bueno, cumple con uno de los elementos, que es que haya estado públicamente o que se conozca, ya que haya tenido una afiliación política contraria, aunque sea entre el mismo Y era partido. previsible de que si la carta así la enviara a ella sin representación legal, iba a tomar prominencia en... Claro que sí, tanto. pero yo creo que se está desviando de la controversia central, que No, estoy de cumples acuerdo. o no con los requisitos, se acabó. Pero iba a tener, o sea, no era lo mismo que Juan Reyes Martínez presentara una impugnación de la cancelación de sus certificaciones que lo presentara Yanira Raíces Vega. Igual que a nadie le ha importado reseñar en la prensa ninguna de las otras 7,000 personas. Pero la de está- ella, la por de ella haber la están sido- reseñando. Pero por haber ella sido secretaria, no es que sea cualquier persona. Claro, pero precisamente por eso es que la están Por reseñando. tanto, y conociendo a Eliezer Ramos Párez como lo conozco, estudiamos, fuimos compañeros en la escuela de Derecho, él y su esposa, y ¿verdad? La relación que nos caracteriza, yo pensaría que esa particularmente debió haber tenido unos elementos Especial cuidado. de especial cuidado porque se trata de un caso que iba a coger prensa, iba a coger relevancia mediática, Claro. si es que no estuvo bien hecho o mal hecho. Le dan un trato más riguroso en la evaluación, ¿verdad? Y le concedes todas las posibles dudas. Se las concedes a la otra parte antes de uno tomar una determinación como esa. El problema es que no se queda ahí. Por lo que tú y yo hemos concluido, aquí había un problema en algún momento. Y hay una investigación de OIG a los efectos de las concesiones de esas licencias el año pasado. Todavía no había ocurrido, sí, ya había pasado la primaria. La primaria fue en verano, en junio. Correcto. O sea que esas concesiones, de esas otorgaciones de 7,000, Un mes antes de la certificaciones. elección, posteriores a la primaria. Pero yo no creo que tenga que ver con eso, Eddie, porque reconocerle esa maldad, investigación yo creo que haya sido un asunto de buena fe y tal vez quien estaba evaluando las certificaciones cometió un error, ¿verdad? Y concedió ciertas certificaciones a pesar de que incumplían con algún elemento, porque esto conlleva igual la consideración
subjetiva, ¿verdad? De si cumple o no. 7.000 errores, o por lo menos ¿cuánto? De 2.800 Bueno, digamos errores. que cometió el mismo error de forma uniforme. Diablo. Pero hay procesos para corregir. Vamos a ver qué nos dice el invitado próximo. La escucharemos. Y Si vino llega. Y vino con la guerra, con Si la llega, gorra ¿no? de los Yankees, papá. Nos despedimos de Tele 11, damos paso a Unimás y a la emisora nacional de la salsa, a las plataformas digitales. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Todos los miércoles, aquí con nosotros, el próximo invitado, mejor conocido como el licenciado Jesús Manuel Ortiz y González. A ver si entiendo algo. Ya no es Jesús Manuel Ortiz, mejor conocido como el próximo invitado, es el próximo invitado, mejor conocido como. ¿Cómo se te hizo Está referencia? está bueno eso. Saludos a ti, Eddie, a la gente que nos escucha y nos ve aquí. ¿Cómo se te hizo referencia antes de? Bueno, conocido como. Conocido como. Conocido claro. como. Saludos al de la V, saludos al de la V. El de la V. Al de la ¿qué es V, eso? le dicen el de la V. ¿No sabes eso? Ajá. Tacho. Llegó ahí distinguidamente. Ataviado. con Ataviado. Un jacket que vale más que mi carro. Anda. Imagínate tú. Zumba. Coño, pero bonito, lo felicito. Se ve bonito el jacket. Está progresando. No, está al día. Me gusta la gorra. Mira. ¿Tú sabes? No. No. Como dicen por ahí. Sí, porque esos medias apestositas que le gustan No, a no, Jorge Suárez no. y a Carlos Se la Bianchi. repiten acá. No, Sí, eso no sí, es, sí. eso Ya no la es. de Carlos Bianchi está de cambiar, pero es que quizás en San Están Germán. betidas. En San Germán no llegan, ¿verdad? Mira, culmina la sesión ordinaria, la segunda sesión ordinaria. Y hay varios saldos, ¿verdad? Y varias situaciones. La gobernadora dice que ella va por una extraordinaria y que no hay excusa. Y le habla a sus legisladores. Hablo medio estrujado. De su partido. Hablo medio ¿Fue estrujado. Yo creo que utilizó una selección de palabras. Un poco. En mi casa lo hubiésemos dicho, le habló estrujado. Y yo creo que tiene que ver con que hemos visto Parece haber una situación política sí. que el subsecretario general del partido va a tener que manejar, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Va a tener que estacionarse en el paseo y repasar eso. Porque ahí se está cuajando algo cuando vemos. El presidente del Senado ha sido claro en que este tema del anuncio de ahora sí viene la reforma, la tienen que aprobar como está, no le agrada al presidente y lo ha dicho varias veces. Lo último que dijo fue que entonces va a detener todas las medidas que tienen que ver con el tema fiscal hasta que no llegue la reforma contributiva, y luego veo a la gobernadora diciendo que no hay excusa, que se acabó la sesión, que ya no tienen otra cosa que hacer, que pueden considerarla. Así que evidentemente ahí hay una tirantez que ha estado durante todo este primer año, dice, era producto de los incidentes, y que no es positivo para la administración, sin lugar a dudas, ¿verdad? Yo no sé si al final se erradicará o no la medida y si se aprobará o no y si conllevará una escaramuza en la marcha, pero las trompetas que suenan no son amigables. Ahí no están cómodos. Pero fíjate que ahorita detallaba por qué no se consideraron los 7 proyectos que la misma gobernadora admite ya hay presentados, y había dicho en esa silla el pasado jueves el presidente del Senado que tenía que ver con que con lo que se ha presentado hasta ahora parece solamente aliviar a una clase acaudalada y no necesariamente a la población trabajadora en términos de eso puede ser por estrategia, por muchas cosas, pero que lo que había allí, él tenía que mirarlo en conjunto para ver qué había para la gente de a pie. Bueno, y yo entiendo la posición del presidente. Se oye bonito. Y no solamente se oye bonito, una reforma contributiva, y tú has trabajado en la Comisión de Hacienda, tú sabes lo que es trabajar el presupuesto, y más en los tiempos de la Junta. Tiene que tener, ¿verdad? Tiene que ser revenue neutral, que lo que significa es que lo que tú das en alivios o reduces, tienes que por otro lado, te lo den por otro lado. O sea, porque lo que a nadie le gusta y no creo que es lo que se va a hacer, o lo colocas en ingresos nuevos a través de impuestos, que nadie quiere hacer eso, sí. O identificas fondos de algún lugar que puedan cubrir esos beneficios que le vas a dar a la gente. Lo que no puede pasar es que se ven parchos, y yo creo que la posición del presidente es correcta cuando dice, si me vas a enviar una reforma, pues entonces tengo que detener todos los proyectos que tienen un impacto fiscal para evaluarlos todos en conjunto. Así que yo creo que es totalmente sensata la posición del presidente del Senado. Lo que yo no entiendo, ¿verdad? O tengo que resaltar es el por qué se percibe esta insistencia del Ejecutivo de establecer una fecha cuando sabe que se está acabando la sesión. La gobernadora ha sido legisladora toda su vida, sabe cómo es el proceso legislativo, y creo que se pudo manejar de otra manera, ¿verdad? Al final, lo que hemos hablado aquí en otras ocasiones es que le hace daño a la administración en la medida en que parece que se anuncian medidas que no ocurren, ¿verdad? Y esto ha pasado con varias. Así que lo que me hace pensar que esa tirantez que te mencioné al principio quizás es hasta más fuerte de lo que percibimos, es que eso se podría resolver con una conversación, ¿verdad? Y con un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Pero eso no parece estar ocurriendo. Parece que la gobernadora quiere enviar el proyecto y convocar la extraordinaria y de hecho, y no quiere que se le hagan muchos cambios, porque también ha hablado en esa dirección. Y eso me parece a mí va a seguir generando problemas. Si 314 millones tomó 10 meses en evaluarse y considerarse, como 500 millones de dólares debería ser evaluado en 20 días. Y estamos hablando del impuesto alimentario, que es lo que... Vis a vis lo que se ha dicho que va a costar la reforma contributiva. Claro, volvemos. Yo creo que el manejo no ha sido el mejor. Pero hubo un cambio de estrategia. Bueno, hubo un cambio. Ya se sentó con los presidentes de los cuerpos legislativos antes de erradicarla. Eso lo hablamos la semana pasada aquí. Pero lo que yo vi ayer, nuevamente, nos parece volver a un paso atrás, porque... No puede cantar el Tito del Bambino, entonces. No. El amor es una magia. Parece que Tito tiene que aguantar ahí. Y digo, yo no sé si está cantando Artificiales Gatilleros ya, o todavía no la canta, pero parece que va más por ese lado que por el otro, ¿verdad? No sé más de eso que yo. Bueno, en esa sí que no me puedo poner un pie al frente. Me fantasmeo. Lo que te quiero decir es que, aunque sí, y yo creo que fue el acercamiento correcto, ¿verdad? Este cambio, lo que tú llamabas un cambio de estrategia de la gobernadora y de su equipo, de esos proyectos importantes, tener una comunicación con los presidentes legislativos y poder adelantarlo en equipo. Yo creo que ese es el acercamiento correcto, ¿verdad? Ahora, lo que yo vi ayer, antes de ayer, es una insistencia en un proyecto. El presidente parece incómodo públicamente porque dice, bueno, pues ¿sabes qué? Voy a detener todo lo que tiene que ver con asuntos fiscales hasta que no me envíe eso para acá. Y yo creo que eso responde a la constante insistencia de que el proyecto va. Pero va más allá, porque él puntualizó que ya está presentado lo de la ganancia de capital. Sí. Ya está presentado lo de la ley 60 y los decretos. Y él dijo, para esto, hasta tanto no vea lo que hay para los otros, para estos no hay. Claro, ahí hay otro mensaje. Which is, ahí hay otro mensaje. Hay otro mensaje. Mientras tú estás radicando para beneficiar a los que más tienen, yo voy a velar por los que menos tienen, ¿verdad? Y ahí hay un posicionamiento político también del presidente, ¿verdad? Solapadamente. Yo vigilo a la gente que menos tiene y tú te has movido para radicar para los que más tienen, pero para darle beneficios a la clase media y la clase no te acabas de mover y no acabas de radicar. Y de paso le recuerda que lo que se prometió eran alivios para la clase trabajadora. Que volvemos, oye, aquí todos son políticos, ¿verdad? Y la política es así, la política, tú tienes que mirar lo que se dice directamente, pero también lo que no se dice directamente y se deja entrever con las acciones. La delegación del Partido Popular en el Senado ha logrado una cohesión manifiesta reciente. No podemos decir lo mismo o por lo menos no han sido tan mediáticos, no lo han cubierto en la Cámara de Representantes. Ayer hubo una conferencia de prensa donde se tomaron sus turnos a Álvarez Conde, Mariali, inclusive estuvo Josian y Dalmau Santiago, el expresidente, que por fin ya lo están incluyendo en cosas. Han logrado la cohesión, les tomó... Sí, lo he visto a José Luis en varias. Les tomó tiempo, pero lo lograron. Y resaltaron el contraste, que es lo que dice el libro de política que tienes que hacer. Claro. Esta gente presentaron esto. No lo pudieron aprobar, algunas sí las aprobaron, pero nosotros fuimos y hablan de los municipios, de los asuntos de salud mental, de seguridad, de diferentes cosas, y se dividieron la conferencia de prensa bien bonito. Yo presenté esto, este otro presentó esto, este otro presentó esto. Eso es lo que dice el libro de política. Claro. En la Cámara de Representantes no está pasando eso bajo el liderato de Héctor Ferrer Santiago, a quien distingo, ¿verdad? Y un tipo inteligente, comunica muy bien, pero no tiene alineados sus pollitos. Y me pregunto yo, ¿tiene eso algo que ver con que piensan que ya la elección está gana y hay una lucha fratricida en quién preside el cuerpo el cuatrenio que viene, sin haber ganado la elección todavía? ¿Pudiera tener que ver con eso? Te voy a contestar esa pregunta, esa es la última que te voy a contestar. Voy a empezar diciendo que me parece que la oposición que han hecho ambas delegaciones ha sido efectiva, ¿verdad? Tienen estilos distintos, tienen situaciones distintas. La delegación del Senado son 5 senadores, ¿verdad? Mucho más pequeña, mucho más fácil de armonizar 5 personas que 13 o 14, ¿verdad? Que tiene la de la Cámara. Me parece que son 13. Así que eso es un factor. Segundo, el clásico libro de fiscalización dice lo que tú acabas de decir. Tú el último día de sesión haces un recap, ¿verdad? De lo que ocurrió y lo que no ocurrió. Contrastes. Claro, aunque no te hayan aprobado la política es contraste. La política es contraste. Y yo creo que eso está muy bien. Así que yo felicito a la delegación del Senado. En la delegación de la Cámara, yo he visto esfuerzos. No sé por qué no se dio una conferencia como se dio en el Senado. Cada cual tiene su estrategia. Creo que Héctor, ¿verdad?, ha hecho el trabajo allí que tiene que hacer como portavoz. Y cada uno pues tiene su estilo y sus estrategias distintas. Ahora bien, aquí no hay ninguna elección gana. El que esté pensando que aquí se acabó el cuatrenio y están repartiéndose posiciones o estamos pensando en posiciones está totalmente equivocado y está desenfocado. O sea, aquí hay un trabajo que hacer. Cuando tú hablas de la delegación, por ejemplo, de la Cámara, tienes que hablar
¿Cuál delegación? La delegación de la Cámara está más fuera que adentro. Porque para tú ser mayoría necesitas más legisladores que no están hoy que los que están hoy. Así que hay que hacer un trabajo de poder ganar la Cámara de Representantes, ¿verdad? Así que yo no sé si esto tiene que ver con alguna lucha interna, no lo sé. Si está ocurriendo, tienen que cesar y desistir de esas prácticas porque de lo contrario no están haciendo el trabajo que hay que hacer Domingo para tener Torres, mayoría. Gretchen Howe y Ramón Torres. A los tres los conozco, muy buenos los tres, buenos amigos. Me dicen que son los óbices de esa controversia. Pues si hay que alguna... están causando ese problema al portavoz de la delegación, que es Pues, Héctor si las actuaciones de quien sea se están manejando motivadas por una lucha en esa dirección, están equivocados. O sea, que hay un trabajo que hacer. Lo primero que hay que hacer es fiscalizar. Lo segundo es crear el contraste. Y lo tercero es trabajar para ganar una mayoría en la Cámara. Como te dije, la delegación de la Cámara de mayoría del 2028 el Partido Popular está en la calle y no está en la Asamblea Legislativa hoy porque hay menos. Hay 13 me parece. Necesitamos más de 13 para ganar la mayoría. Hay que ganar la elección. Uno. Hay que tener mayoría. 2. Para entonces hablar de la presidencia. Claro, y para eso hay que hacer un trabajo. Eso nos given. Y sabe Dios si venga Y tú tienes, Jesús Manuel Ortiz y, tú también aspire para allá. Sí, yo no voy a entrar en esa dinámica porque entonces van a decir que lo que estoy diciendo aquí es el service y no es así. Service. Tú tienes aquí constantemente a Jaime Perello, que fue presidente de la Cámara y fue un trabajador incansable y trabajó esa mayoría, ¿verdad? Tatito lo hizo, y lo hizo Tatito por un lado, lo hice yo por otro en el 2020, le hizo un trabajo, yo hice otro trabajo, al final se ganó la mayoría. Esto no es un given. Hay que hacer un trabajo y los compañeros todos son muy buenos legisladores, todos son buenos funcionarios públicos, los conozco a todos, los tengo aprecio a todos, pero si esa es la motivación, pues hay que reenfocar las miras y hay que trabajar para hacer la diferencia en la Cámara y poder crear las condiciones para tener una mayoría en el 2029 que pueda dirigir los destinos de la Cámara de Representantes. Esa tiene que ser la meta ahora y hacia eso tienen que mirar todos. No me descartaste la posibilidad. Yo te he dicho a ti que yo no he descartado ni regresar, como tampoco no regresar a ninguna posición. Yo lo he dicho, es más, yo lo he dicho desde el año pasado, hace un año lo he dicho. Y el día que yo tenga que hacer una expresión sobre eso lo voy a hacer. Mira, en estos momentos de mi vida, bendito, con mucha más libertad. Tranquilo. Y si algún día quieres tener un jacket con una V. Ahí hay, ¿verdad? Hay unos pasos que hay que todavía que la no lo he podido, no, la Asamblea Legislativa también, ¿no? Parece que Yulín el motor, parece que Carmen Yulín Cruz quiere regresar. Pero ¿regresar a dónde? Bueno, al Partido Popular no es. No la quieren. El Partido Popular no es. Mira, ¿qué yo te puedo decir, Eddie? Quiero reaccionar a esa pregunta sin decir ningún comentario personalista, porque no tengo razón para hacer ningún comentario personalista. Pero tengo que decirte que aquí en esta emisora surgió un refrán hace muchos años. Quizás Chero no puede decir cuándo fue que surgió ese refrán, que dice más salsa que pescado. ¿Verdad? Pero los populares ya estamos cansados de esa salsa y de ese pescado. Del ataque de cada cierto tiempo al líder de la institución. En este caso, un ataque inmerecido y un ataque desacertado, me parece a mí. En más de una ocasión. En más de una ocasión. Pero, ¿a cuenta de qué? Ataque, me dicen por ahí, gratuito, ¿verdad? Y yo creo que los populares, yo espero, han aprendido la lección de que esos estilos son los que han traído estos lodos. Porque después de esos estilos, si recordamos, vamos a dar unos pasitos hacia atrás, cuando ese tiroteo interno comenzó intensamente para la administración de Alejandro García Padilla, después de eso no ha ganado un solo candidato popular nuevamente a la gobernación. Entonces, eso es lo que no puede ser lo que los populares quieran para el Partido Popular. Y hay que hacer un trabajo. Y te lo han dicho en 3 encuestas privadas que se han hecho. Por supuesto. De las internas. Pues claro, a mí me lo dijeron en varias de las encuestas que se hicieron. Ese ataque interno innecesario y personalista nos ha traído hasta aquí y ha permitido 3 gobiernos corridos del PNP y ha sin embargo esas mismas situaciones se dan en el PNP y no tienen ese mismo efecto. ¿A qué lo atribuye? No. Mira, yo creo que yo he dicho muchas veces que al ser un partido de centro, que su motivación principal no es necesariamente una fórmula de estatus.
esa cohesión que puede tener un partido estadista cuyo fin último es la estadidad, o un partido independentista cuyo fin último no existe ahí. Así que al final del camino, cuando tú pelas en un partido estadista, en un partido independentista, y ahora los mameyes, todos quieren ser Estado o todos quieren ser una república, y por lo tanto nada en esa dirección. En el caso del Partido Popular, no. El Partido Popular tiene otras metas y otras que son más amplias, y por lo tanto hay muchas más diferencias internas. Ella identifica en la entrevista con Alexandra Lúgaro, aquí en Tele 11, que uno de los grandes desaciertos o debilidades del Partido Popular Democrático es la indefinición o no haber conformado una definición del Estado Libre Asociado que enamore para propósito electoral. La gran debilidad del Partido Popular es la indisciplina. Es la falta de que todo el mundo entienda lo que le corresponde hacer. Que no todo el mundo puede ser cacique, que en un momento hay un cacique y otros somos indios. Y cuando el cacique es cacique, actúa como cacique y los indios como indios. Y sucesivamente. Aquí todo el mundo quiere ser cacique. Aquí todo el mundo quiere mandar y todo el mundo quiere opinar por encima de la persona que tiene la responsabilidad. La responsabilidad la tiene Pablo José Hernández. Le corresponde a él dirigir los destinos del partido y a nosotros caminar con él, ayudarlo en lo que podamos ayudar, en lo que él necesita nuestra ayuda. Pero es esta insistencia de mucha gente, ¿verdad? No estoy centrando solamente en lo que ha dicho la exalcaldesa. Esta insistencia en que lo que yo digo tiene que considerarse por encima de lo que tiene hasta la misma persona que tiene la responsabilidad de liderar. Pues tú sabes, nos ha traído hasta aquí lo que tiene el Partido Popular, así es la indisciplina. Porque la gente allá afuera dice, mira, si no se pueden organizar internamente, imagínate como un gobierno. Pues no, aquí hay que trabajar unidos en una sola dirección. ¿Qué hicieron previos presidentes del Partido Popular para lograr eso en su momento? ¿O qué motivó a que esto se diera de manera más... O sea, ¿cuál fue la fortaleza o las debilidades de pasados presidentes del Partido Popular? ¿Fue un cambio en el reglamento? ¿Fue el aplicar la indiferencia demasiado? O sea, ¿qué provocó el que se sumara tanta indisciplina como la describe en el Partido Popular? Yo creo que en un momento se convirtió sexy ser disidente. ¿Pero por qué no pasa lo mismo en otros partidos? Bueno, porque me parece a mí, no vieron las consecuencias. O sea, nosotros hemos visto las consecuencias de frente ya en 3 ocasiones. Y yo creo que los presidentes anteriores, algunos más que otros, han hecho lo posible. La derrota de tu propio partido. ¿Sabes qué? Yo en muchos casos yo he visto populares comportándose sin ninguna contemplación ni miedo de perder una elección. ¿Sabes por qué? Probablemente tiene que ver con que el perder la elección no significa que mi ideal se estancó, porque nosotros vivimos en el Estado Libre Asociado ya. No es como el estadista que dice, si no hay un gobierno estadista, se atrasa la estadidad o la lucha por la estadidad. Al nosotros ser el partido que creó y defiende el Estado Libre Asociado, que es el status quo, mucha gente no ve ninguna consecuencia en ganar o perder una elección. Y se olvidan que es más allá de un tema de estatus, es un tema de filosofía de gobierno, es un tema de prioridades. Pero la gente entiende el Estado Libre Asociado. Cuando digo la gente, estoy hablando, cuando digo la gente, estoy hablando de la estructura interna del partido. La gente entiende lo que es el Estado Libre Asociado, mucho menos el desarrollo, me parece. La gente está, yo te diría que sí. La gente valora lo que tenemos y eso en la calle tú lo hablas. Puede ser que alguien quiera un poco más o un poco menos, pero me refiero a un poco más. No están confundidos en lo que es el Estado Libre Asociado. Eso es una conversación. Ni las generaciones más eso es una conversación de 30.000 pies de altura. Hay mucha gente que si la fórmula, que si la constitucionalidad, que si la cláusula territorial, que si la cosa. Esa conversación es importante, no estoy diciendo que no, pero quien le da un... cuando tú lo mides, está en el piso de las prioridades de la gente, vamos. Hoy la gente no se levanta, o mañana, porque es día de fiesta, está la cosa relax, le pasan por el lado al invitado anterior en su vehículo bonito y dice, caramba, hoy tengo que ver qué va a pasar con el estatus, a ver si mañana... Mire, no, la gente le preocupa los servicios básicos, que las carreteras estén bien, que la economía funcione. Te puedo conceder que en efecto está tarde en la lista de prioridades. Por supuesto, tardísimo. Pero fue un elemento fundamental, lo discutíamos la semana pasada. ¿En qué? El de tener a la izquierda, el de tener el comunismo en esta elección para procesos electorales, sí lo fue. Y la gente, no, vuelvo y te repito, si está clara en lo que tiene y a dónde se quiere mover el Partido Popular Democrático, y que quizás por eso es que no lo ven como una opción. El resultado de la elección, que la indefinición a su vez que describe la pero es más sencillo que eso, no lo complique. Alcaldesa. La gente está clara aquí que no quiere la independencia. ¿Alguien tiene duda de que el pueblo de Puerto Rico rechaza la independencia? Sí. No están claras en que el Partido Popular pudiera irse en una línea independentista. Ahí llegaste. No. De hecho, están claros en que todo aquello, sea popular o no, que tienda a parecerse pro independencia, no tiene respaldo electoral en una posición que pueda adelantar esa causa. Hice esa pregunta la semana pasada.
si te veían a ti cerca de la independencia. No, y a mí nadie me ha visto nunca en independencia. A mí, yo siempre he sido, yo creo que Te nadie. hice la pregunta de por qué no veían a Jesús Manuel Ortiz como un detente o como un parapeto de que no llegara Juan Dalmau. Porque es un tema institucional, no es un asunto de Jesús Manuel Ortiz. Quien estuviese en la papeleta, en esa posición, en esa circunstancia, en ese momento histórico, con los problemas que el partido ha venido trayendo, no lo iban a ver con capacidad institucional de adelantar nada. Porque lo primero que te van a decir es, pues si ustedes tienen un revolú ahí de no tiene que que no ver pueden con el adelantarlo. hecho de que históricamente el Partido Popular ha llegado a alianzas con el PIB también, ya una vez son gobierno. Pero fíjate, no, yo pienso que no, porque las alianzas, o sea, nadie plantea que el gobierno de Alejandro García Padilla era pro independencia, o que el de Aníbal. Está bien. En el de Aníbal había gente para tirar para arriba. Está bien, pero no en posiciones en las que tú puedas adelantar una fórmula de estatus. ¿Verdad? De la misma manera que tenía personas estadistas. O sea, ahí estuvo Pedro Toledo en el de Aníbal, igual en el de Alejandro. Hay en esta administración, de Jennifer González. Desconozco. En la pasada de no Pedro sé. Pierluisi. No lo en la sé. pasada de Ricardo Rosselló. No lo sé. Pero en la del pasada del yo no Partido creo. Popular A sí tu las pregunta, hubo. no me parece que esa sea la razón. Bueno, son hechos. Me parece. Y esos hechos, te pregunto si pudieran dar pie a esta percepción de que el Partido Popular está más cerca de la izquierda que de la derecha, a pesar de que yo creo que la mayoría son, claro, centro-derecha, personas de centro-derecha, pero que esa no es la percepción para esos Yo propósitos creo, y que a su vez esa indefinición de decir si es dentro o fuera de la cláusula territorial, el desarrollo de Lela contribuye a esa derrota electoral. Yo que creo, es lo que señala Carmen Yulín en la entrevista con Alexandra. Yo creo que la contestación desde mi perspectiva es que no. Yo creo que hay un problema organizacional donde ha habido una imposibilidad de proyectar una cohesión que nos permita gobernar de manera efectiva, porque lo que se ve para afuera es una dinámica poco saludable en términos del manejo como equipo institucional, y el Partido Popular tiene, o por lo menos cuando yo asumí la presidencia, a mí me tocó manejar una estructura con grandes problemas institucionales, ¿verdad? De organización y otros temas. El PNP en eso ha sido muy efectivo, esa es la realidad. El PNP ha cambiado el jockey ya la tercera vez que lo hace y van camino posiblemente a cambiarlo de nuevo. ¿Por qué? Porque ellos descansan Eso no es necesariamente malo. Pues yo no estoy diciendo que es malo. Estoy diciendo, ellos descansan sobre una fortaleza institucional que les permite cambiar el candidato, poner otro, y la institución permanece ahí. El Partido Popular ha tenido un problema que yo creo que es lo que está tratando de reconstruir el comisionado residente, el presidente del partido, de lo que es una salud institucional que permita que ese instrumento ayude a ganar una elección. Porque, ¿sabes por qué? Porque es importante. Tú necesitas un partido fortalecido y bien organizado detrás para poder ganar. O sea, yo lo viví en 17 meses tratando de organizar una estructura, a la misma vez ganar una primaria, después ganar una elección. El PNP, esa ha sido la fórmula. Dale 2 o 3 pasitos atrás. Votaron un gobernador, lo sustituyeron y ganaron. Vamos. Con todo el problema que hubo, ganaron de nuevo ahora, pero porque tienen una fuerza institucional que ha estado ahí. Esa es la verdad. Y esa hay que dársela. Es que yo no una puedo de las decir que particularidades que tiene este programa, y desde yo parto en la perspectiva de mis entrevistas, ¿verdad? Y de mis preguntas, es saber qué pasa a puerta cerrada. Hay un clip de ayer de Luisito Herrero en su programa, ¿verdad? En una emisora colega, donde habla acerca de que antes de la pasada elección se dio una dinámica que tenía que ver con que Carmen Yulín Cruz estaba pidiendo una reunión en el partido, y que él mismo entendió como asesor de la campaña, que me sospecho que era la tuya, de que ese espacio era fair dárselo a ver qué ella traía, y que alguien en la campaña le dijo no, porque se le va a dar la entrevista y eso nos va a causar más daño el haberle dado ese espacio. No, mejor no se la damos y salimos de ella, y que evidentemente, ¿verdad? En síntesis, eso probó ser cierto, en efecto, que no la querían ni tener cerca. Eso pasó. Bueno, yo escuché las declaraciones de él y me pareció que se refería a actualmente. Me pareció que su expresión se refería a ahora, después de las elecciones. Ok. Y creo que fue así. Creo que hubo un acercamiento, me parece, después de las elecciones. Yo te puedo decir... En tu presidencia, en tu candidatura, ¿no pasó? No. Ella nunca trató de hacer un reach out. Yo la escuché, hizo expresiones positivas sobre mi carácter como persona, pero yo lo que recibí de ese sector desde el día 1 fue, ¿verdad? Un ataque y, ¿verdad? Y unas expresiones en mi contra, desde el from day one. Así que no hubo un acercamiento en mi presidencia para que eso se diera. Esa es la realidad. Ni de ella, ni de varios de los jinetes que ayudaron a la campaña de Jennifer González.
Hablamos la semana que viene. Gracias. Gracias a ti. Esta es Nación Z con el licenciado Eddie López atrás. Y había discutido con ustedes en días recientes la venganza del chinito, ¿cómo le llamamos? ¿Cuándo fue eso, Eduardo? ¿Ayer? La venganza del chinito de la Junta que mandó para allá, para el Congreso, un informe que, si bien es cierto que tienen que hacerlo periódicamente, detalla unas verdades incómodas. Y se lo detallé ayer completo, de todo lo que tenía, lo que nos falta, dónde estamos. ¿Y qué sería de nosotros sin ello? Porque no hemos alcanzado la madurez fiscal, dice ese informe. Y hoy, en la prensa, en el periódico Metro, reacciona una economista, que es profesora universitaria, y es una de las más reconocidas. Y dice que eso que ellos dijeron allí es algo paternalista y que no necesariamente es un poquito cierto. Pero que no, porque ellos no han defendido el desarrollo económico. Ajá. Y recuerden que cuando se contempló Promesa, no hablaba nada acerca del desarrollo económico. Era para renegociar la deuda, que esos bonistas cobraran y que de alguna manera pudiéramos estar a plazos más cómodos. Y a esos efectos, después, dijeron, oye, pero es que si a largo plazo, a mediano o largo plazo, no contemplamos las iniciativas de desarrollo económico, que no las había hecho ninguna administración antes de declarada la quiebra, pero ahora sí hay que tener desarrollo económico, hay que mirar eso, y la Junta es una de sus... Eso se le añadió después. Y la realidad es que se lo han pasado por el forro, como han podido. No obstante, la economista Quiñones cuestiona las proyecciones del organismo y afirma que la supervisión federal no ha generado desarrollo económico tangible para el país. De nuevo, economista, si usted no se ha enterado, esa no es la función de ellos. Promesa sí se le añadió eso después. Y sí deberían estar mirando eso. Pero antes de mirar eso, tienen que ponerle freno al gasto desmedido. Es que tampoco lo han hecho porque ya vamos por 13,000 millones de pesos en gasto, y que eso no ha promovido el bien de las agencias ni los servicios esenciales. Quizá. Pero que lograron constatar reducción de gasto significativo en ese informe presentado, está ahí. Eso no es una proyección. El decir que pudiera ser especulativo el hecho de cosas que no han pasado, se la doy. Pero aquí, ¿qué no cuesta? Si hasta inclusive le pusieron un número a la eliminación de los beneficios de los empleados gubernamentales y privados también. Y dice la economista Marta Quiñones que ellos plantean que somos incapaces de administrarnos sin la Junta, pero omiten muchas perspectivas importantes que afectan al pueblo de Puerto Rico. Ok, ¿cómo es incompatible una cosa de la otra? Y ahí están los reversazos que han tenido que darle a leyes de reciente aplicación y otras que ya estaban en vigor. Y la línea súper trillada y súper utilizada de que es incompatible con el plan fiscal, es sustancialmente incompatible con el plan fiscal. Esto fue lo que nos obligamos. Tenemos que tener una reserva. Cualquier cosa que tú hagas por allá que cueste dinero me va a descalabrar el plan fiscal y lo que acordamos con esos bonistas a futuro. Entonces, vemos estas medidas olímpicas que de tiempo en tiempo se las presento a ustedes, que cuestan dinero y que el legislador, cuando de buena fe las presenta, no identifica una fuente de dónde va a salir los chavos para eso. Que resuelva OGP allá. Al punto de que ahora, inclusive para el trámite legislativo, hay una cosa que se llama la OPAL, que hay unos economistas allí que dicen, déjame ver esa idea que tú tienes, legislador o legisladora, envíamela para acá. Y ellos dicen, ¿esto tiene o no tiene impacto?
Y el impacto, de acuerdo al estudio que hacemos, que no está muy complicado, de hecho casi ninguno pasa de 10 páginas, y están accesibles, es información pública, la pueden accesar en la página de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, sus siglas OPAL. Usted va allí y ve lo que cuesta. Y a veces es más, a veces es menos de lo que dice la pieza legislativa que el legislador pretenda promover. Y ahí por lo menos tenemos un primer paso del reality check que debería haber para propósito de lo que significa cada una de esas medidas. Y yo creo que es bastante claro y manifiesto el que ha habido instancias recientes de este tipo de conducta que si no llega a ser por la Junta, inclusive sabiendo que hay una Junta, se presentan estas medidas olímpicas a costos millonarios sin tener identificado nada. Entonces sí, pudieran redundar en ahorros y buenos servicios para la ciudadanía. Pero quizás este tipo de conducta, como dice la Junta en su informe, fue lo que nos trajo hasta aquí. Y es una irresponsabilidad fiscal. Y es como las rutas de narcotráfico, y van a decir, te volviste loco, Eddie. Como las rutas de narcotráfico siguen hundiendo lanchas si tú sabes que el ejército está ahí. Y sigues mandando lanchas. A muchos nos cuesta creer, ¿verdad? De que habiendo, y son tan inteligentes que utilizan submarinos, utilizan todo este tipo de cosas, porque siguen mandando la misma lancha donde sabe que está el ejército. ¿Te la van a tumbar? Búscate otra cosa, búscate otra ruta. Pero siguen yendo a través de ese mismo mecanismo. Digo, en el caso del legislador no tiene ninguno otro. Tienen que presentar la legislación y a ver qué pasa. Y hay muchos que inclusive dicen, pues yo la presento, pero yo cumplí contigo, yo la presenté. Como si eso fuera suficiente. Sabiendo que la Junta se la va a coger y se la va a tostonear. Vamos a hablar de lo que está pasando en la capital federal, que se está tornando muy interesante cuando regresemos de la pausa. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. En estas últimas semanas he estado dándole seguimiento a varios asuntos que se provocaron con la liberación de cierta información pública en la capital federal, ¿verdad? En Estados Unidos. Y algunas tienen que ver con el asunto del asesinato del presidente Kennedy. Otras con todavía asuntos que tienen que ver con Watergate. Y a esa le he dedicado un poquito más de tiempo porque provocó la primera renuncia no la primera renuncia, pero una de las más significativas. Sí, yo creo que es la primera y la única renuncia de un presidente ante una situación muy bochornosa. Y lo he contrastado con lo que está pasando aquí en Puerto Rico y con una situación que enfrenta ahora el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y es el asunto de que no necesariamente es el hecho de lo que hicieron quizás terceras personas, sino cuando, que fue la famosa pregunta del caso de Watergate, donde hubo una irrupción en el Comité Nacional del Partido Contrario de Oposición por unas personas y luego se descubrió qué envolvimiento había de las figuras cerca del presidente y cuándo supo y qué hizo en ese momento el presidente Richard Nixon. Y fue más el encubrimiento o el manejo de la situación lo que provoca que tenga que renunciar, que en sí la primera ilegalidad que ocurre, que no tuvo participación el presidente directamente, ni tan siquiera sus funcionarios cercanos en la Casa Blanca. Y esto lo traigo porque en el caso de lo que ya se ha conocido de esta situación donde habían menores envueltos, el caso de Jeffrey Epstein y la vinculación del presidente Trump, me parece que el manejo de la situación, luego de que se había prometido en campaña de que se iba a liberar la información una vez llegara Donald Trump de nuevo al poder, junto con el caso, lo que quedaba por
saberse del caso de Kennedy y de Richard Nixon con Watergate, se iba a revelar toda la información porque entendía en ese momento el presidente, parece, que esto iba a tener que ver o iba a involucrar a demócratas reconocidos y que le iba a hacer daño a cualquier aspirante para la próxima elección e inclusive mantener el control de los cuerpos legislativos. Ese era el pienso de Donald Trump en un momento dado, y cuando empezaron y dio una instrucción al Departamento de Justicia de revisar qué era lo que había ahí, pues esa liberación de documentos no se dio, y esto ha causado una insatisfacción y una molestia dentro del grupo más cercano a Donald Trump, lo que es el famoso MAGA, Make America Great Again, que no necesariamente es el republicano tradicional. Y como saben, el año que viene, más o menos para esta fecha, habrán unas elecciones de medio término, lo que se llama, donde van los congresistas y los senadores. Y estos congresistas y senadores se montaron en esa ola en sus respectivos distritos de que iba a liberarse esta información porque se trataba de una ilegalidad mayor, en términos de que se vinculaba con pornografía infantil o con un tipo de trata humana, ¿verdad? Y todo lo que hayamos sabido, que en otras jurisdicciones, en otros países, y me refiero a Inglaterra, ha provocado que inclusive le quiten sus títulos. El hermano le quitó el título al otro hermano por haber siquiera ha estado asociado con toda esta red de prostitución e inclusive con prostitución de menores. Y todo el que mencionen ahí, ya automáticamente algo no huele bien. Mencionaron en un documento reciente hasta el exgobernador Ricardo Rosselló, y no se esponje, no es que él tuviera ni participar a las fiestas ni nada. Es que alguien que iba para la fiesta le escribió un email a otro de que iba a estar en esa fiesta y después iba a reunirse con el gobernador Ricardo Rosselló para algo que tenía que ver con los seguros de salud. O sea, no es que tuviera nada de participación, pero hasta eso se le ha dado un revuelo adicional por la cercanía o por asociación, vamos. Pero el problema es que el manejo, y si ha habido instrucciones para que no se divulgue algo que se prometió divulgar y que en efecto pudiera tener todavía un componente investigativo por parte de las autoridades federales, es lo que colocaría en una situación peligrosa, políticamente hablando, al presidente. Y cuando les dije ahorita que un poco tiene que ver con la situación de la parguera aquí en Puerto Rico, y es por lo que he dicho anteriormente, que no es que la gobernadora cometiera ninguna ilegalidad, pero en caso de que personas cercanas o con parentesco a ella, sí, a pesar de ser una violación casi administrativa, ¿verdad? Y esa es la alegación, que se hizo daño ambiental. Si se manejó de una manera irregular para propósitos de que se beneficiara o no se beneficiara, que se le tratara distinto, vamos, ejerciendo algún tipo de presión, y no estoy adjudicando nada, estoy haciendo la especulación y estoy haciendo el contraste de lo que ha ocurrido tanto allá como pudiera ocurrir acá. Y mirando toda esta información reciente que está disponible, la puede buscar en internet, en YouTube hay infinidad de documentales a estos efectos de el manejo que hubo una vez se conoció la información. ¿A quién se llamó? ¿A quién no se llamó? ¿Cómo siguieron corriendo los procesos? Si se promovió alguna legislación, algún decreto, alguna concesión de algún privilegio. Todo eso es examinado más allá de si se impactara el mangle, si se renovó la caseta o lo que sea. Dentro de ese crisol se mira la intervención y la autoridad que tenía un funcionario público de ejercer o no presión para beneficiar a ese tercero o encauzarlo o que el proceso siguiera su curso. Y por eso es que digo que el proceso después de la ocurrencia
es importante y hay con calma porque eso es lo que puede hacer encarar al funcionario público en una situación difícil. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y quería tomarme estos minutos porque está ocurriendo algo en la policía que parece ser un tipo de indignación por problemas que no son nuevos. Y el actual superintendente, Joseph González Falcón, ha estado visitando los cuarteles, hablando con la diferente oficialidad que existía. Y allí aparenta haber una guerra de bandos también, donde pues hay una alta oficialidad que estaban muy cómodos y ya estaban acostumbrados a ciertas cosas. Y hubo, cuando llega el nuevo superintendente, entonces comisionado, un reshuffle, un reposicionamiento de las figuras de poder. ¿Será eso lo que está causando esta indignación, que hay hasta un ser humano ahí amarrado a un portón hasta tanto se le resuelva su situación? Esto no tiene que ver con los policías, ¿verdad? Ni criticándole su trabajo. Se dejan el cuero en la calle por defendernos a nosotros cuando... Y nadie quiere que le den el ticket, pero cuando alguien se le mete en su casa o hay algún otro tipo de ataque, quieren que aparezcan rapidito. No podemos ser hipócritas en cuanto a eso. Pero aquí hay unas situaciones que no vienen de este cuatrenio, que no vienen del cuatrenio anterior, que llevan años, si no décadas, ocurriendo en la policía. Pero como ahora los comandantes quizás no son los mismos y hay gente en otras posiciones, hay que tener mucho cuidado con eso. A los policías que me escuchan, ¿quién los está liderando o quién pretende liderarlos? Y las causas de momento que pretenden perseguir y pretenden acoger. Porque no necesariamente tiene su bienestar en su pensamiento o en sus intenciones. Y sí, hay que mejorarles las condiciones, hay que aumentarles los salarios, hay que darles las herramientas, hay que vaquearlos cuando van al tribunal también a testificar. Hay mucho por hacer en ese proceso. Pero no puede ser amarrándose por a un portón por razón de un dinero que se le debe hace más de 5 o 10 años. Y sí, hay cosas que se debieron haber hecho y que crean indignación y crean molestia. Pero esas molestias selectivas e indignaciones y ataques de bravura, tengan cuidado con eso. Estoy en Nación Z con el licenciado Eddie López. Como les había anticipado, en la mañana de hoy tenemos con nosotros al portavoz de la delegación del Senado por el Partido Popular Democrático, don Luis Javier Hernández y Ortiz. Buenos días, senador, bienvenido. Buenos días para ti, Eddie, y para todos los que te escuchan. Se fueron temprano ayer. Se cerraron los trabajos temprano porque la Cámara se fue primero. Y me di temprano. Bueno, primero la Cámara cerró y luego el Senado con algunas medidas que se aprobaron en concurrencia, pero en cierre importante, ¿verdad? En asuntos importantes nos quedamos esperando por la tan famosa reforma contributiva, que era para nosotros el proyecto más importante en esta sesión, cosa que ni tan siquiera se presentó para discusión. Senador, usted detallan ayer y recalcaba ahorita la organización de la delegación del Senado del Partido Popular, no así en la Cámara, y le preguntaba ahorita a Jesús Manuel si esto tenía que ver con una guerra una batalla, vamos a decirlo así, entre los representantes del Partido Popular a ver quién preside en la que viene, porque piensan que ya la elección está gana, pero trascendido y superado eso, no es el punto que quiero tocar. Se organizaron ayer, ustedes, tanto su señoría, Mariali González, Josian, estaba Ada Conde y Ada Álvarez Conde, y estaba también el expresidente del Senado, Dalmau Santiago, y hicieron el contraste. Eso es lo que dice el libro de política que hay que hacer. Y ustedes detallaron el asunto de los municipios, detallaron asuntos de desarrollo económico, de salud mental, diferentes cosas, y taguean al gobierno en general con el asunto de la reforma contributiva, los alivios, los asuntos de energía, los asuntos de agua y tantos otros, y las propuestas que ustedes presentaron. Ocurren ciertas otras cosas, ¿verdad? Y hay otras prioridades que se presentaron en la legislatura. Estoy haciendo aquí el resumen, me puede interrumpir como usted quiera. No, va bien. Pero perfecto. Pero detallan el asunto inclusive de los viajes de la gobernadora.
Ahora bien, cuando llegamos al asunto de la reforma contributiva, el presidente del Senado me había dicho la semana pasada de que habían unas medidas presentadas que la gobernadora misma admite ayer, que son 7, y que esas medidas, nos había dicho el presidente del Senado, que casi todas tenían que ver con personas, alivios a personas acaudaladas o a corporaciones, y que las que venían para lo que tenía que ver con la persona de a pie, con la clase productiva, todavía no se habían presentado. Pero la gobernadora le dijo ayer que ahora no hay excusa y que ella va a citar la extraordinaria, a lo mejor, pero que no tienen excusa los senadores y los representantes de su propio partido. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo le explicamos esto al marciano? Que la gobernadora estuvo... Cacho, corrió para el local y se escondió y todo. 11 meses de administración, 11 meses de administración. Miren, históricamente los gobernantes, y en esto pues tú sabrás un poquito más que yo, los gobernantes en sus primeros 100 días, en la primera sesión legislativa, presentan casi siempre su andamiaje gubernamental o la zapata, sus transformaciones, sus reformas, sus propuestas y su plan de gobierno para accionarlo durante el cuatrenio, ¿verdad? Y ahí vamos con lo que tiene que ver con algunas reformas como se habían prometido con el tema de permisos, con el tema de la reforma contributiva. De hecho, la gobernadora, dentro de los 16 o 17 comités que se creó, aunque ayer se creó un subcomité del comité para atender el impuesto al inventario. El comité del comité, pero en honor a la verdad, la gobernadora a inicios del cuatrenio estableció el comité para atender el tema de permisos y el comité para atender la reforma contributiva, ¿verdad? Pues yo pensaba, ¿verdad? Lo que es lógico es que esas personas iban a producir algún informe durante los primeros meses para que la verdad es que la gobernadora lleva más de 22 años en el gobierno y es parte del gobierno de Pedro Pierluisi, así que tampoco era tan difícil tener ya un preámbulo de cuáles eran las transformaciones al sistema contributivo. Y aunque ya todos sabemos lo que se tiene que hacer, que es bajar las contribuciones a la clase media trabajadora, y obviamente también hay un sector comercial que está recibiendo un impacto demasiado significativo con todos los aumentos en aranceles, en la luz, en el agua y todas las cosas. Pero dicho eso, no es tan difícil para un gobernante con tanta experiencia como la gobernadora, o así fue que se pintó en la campaña, presentar una reforma contributiva. De hecho, yo creo que era lo único que podía salvar a la administración, porque sabemos que con el tema de los nombramientos fue un fracaso. 8,000 resúmenes que supuestamente tenía, y al día de hoy ni tan siquiera tenemos director en PRITS, ni secretario de Agricultura, ni procurador de las personas con impedimento, y ya tuviste todo lo que pasamos, todo el suplicio que pasamos con los nombramientos con la gobernadora. En el otro tema de Luma, ¿verdad? El tema energético era un tema demasiado importante en la campaña, tan es así, lo hemos discutido tú y yo. La gobernadora de Puerto Rico le ganó al gobernador Pierluisi montándose en la ola del tema energético. O sea, pensábamos entonces que durante la primera sesión o las primeras 2 sesiones, el tema energético iba a ser una punta de lanza para la gobernadora en términos de ejecución. Pues ni una cosa ni la otra, Edith. Pasaron 2 sesiones y la gobernadora nunca presentó la reforma contributiva, ni la reforma de permiso, ni la cancelación a Luma. ¿Por qué te digo esto? Porque que venga la gobernadora ahora a decir que ya que se acabaron las 2 sesiones, o sea, meaning que era el tiempo donde se evalúan medidas, se celebran vistas públicas, hay participación ciudadana, hay tiempo para cruzar medidas entre Cámara y Senado, se discute con la Junta de Control Fiscal, con el sector privado. Ahora viene la gobernadora a decir que es el momento idóneo para presentar una reforma contributiva en una extraordinaria, a la trágala, a prisa, en un momento en que no sabemos si va a haber quórum, porque muchos legisladores se van, ¿verdad? De vacaciones, otros por viajes oficiales, otros a hacer gestiones oficiales. Y yo creo que para mí denota y significa lo que esta administración ha hecho durante todo este año: improvisar, legislar para unos pocos, porque fíjate, si tuvo tiempo para presentar el proyecto de la Palguera, para eso sí tuvo tiempo y lo presentó rapidito. Y tú me dices a mí que por una reforma contributiva, para eso pues la gobernadora dice que no tuvo 11 meses y que ahora en diciembre lo quiere hacer. Para mí es una irresponsabilidad, es verdad. Dentro de lo que se aprobó ayer, ¿algún acierto significativo que pueda, alguna estrellita que se haya llevado a la administración? Ninguna, nada, ni una. Eddie, No podemos ser, hay que ser magnánimos. Ni una. Es que la verdad, lo que se aprobó ahí en cruce de entre Cámara y Senado,
no había sustancia, ningún proyecto transformador. Por ejemplo, el proyecto más sonado durante el cierre de sesión era el dichoso cambio a la ley de transparencia. Yo te pregunto, ¿en qué momento político el PNP dijo que iba a transformar la ley de transparencia gubernamental? ¿Cuándo lo dijo en campaña? ¿Cuándo eso era una promesa de campaña del PNP? Pero peor aún, cuando se presenta la legislación, los informes, o sea, lo importante para un legislador, yo soy un legislador nuevo, ¿verdad? Pero para mí, cuando se presenta una medida, hay dos cosas importantes que yo verifico. Primero, la razón por la que se presenta, ¿verdad? Porque tú no vienes, aquí las medidas no vienen por osmosis ni por, bueno, hay órdenes divinas que llegan porque Papito Dios las pone en los escritorios, ¿verdad? Pero de ordinario, las leyes vienen por algo. Entonces, yo me pregunté, ¿por qué llegó esta enmienda a la ley de transparencia? Mira, no hubo un solo memorando de ninguna agencia, porque lo que decían era que las agencias se estaban quejando y que los municipios se estaban quejando, ¿verdad? Esa era la justificación. Pero yo no vi una sola agencia hacer una sola ponencia a favor de la medida. Yo no escuché un solo municipio, porque ellos decían que esto era para ayudar a los municipios que se estaban quejando. Yo no vi un solo municipio presentar una sola ponencia a favor de la medida. ¿Tú sabes quién fue el único que presentó ponencia a favor de la medida? El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Ok. Pidiendo que la ley de transparencia no la aplicara a ellos. Ni el Departamento de Justicia no presentó ponencia. Todas las ponencias que tiene ese proyecto eran en contra de la medida. Todas, excepto el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que para mí pues no tiene ninguna injerencia en este asunto. Así que, pues, te digo esto porque tú me preguntas qué cosa importante se estaba discutiendo, pues era la ley de transparencia, que no era un asunto programático del PNP, que no era una prioridad para este gobierno y que no tenía ninguna justificación porque ninguna entidad gubernamental ni municipal había pedido que se cambiara. Pero mira, hay una legislación ahí que parece que se aprobó también que tiene que ver con que el gobierno pueda recobrar dinero que se le debe, que eso se había quedado ahí durmiendo el sueño de los justos y ahora provee para que Hacienda inclusive pueda llevar pleitos y planes de pago y todo este tipo de cosas para que pero son cosas esa es buena. Claro, bueno, yo no voy a hacer verdad en esto politiquero y decir que aquí nada de lo que se aprobó es positivo, pero a lo que yo voy es que lo que yo busco, verdad, como ciudadano común, es que durante el primer año el gobierno que barrió las elecciones, que tiene el poder absoluto para hacer lo que quiera, hubiera presentado los proyectos más puntuales, ¿verdad? Que hubiera presentado la cancelación del contrato de Luma o el proceso de transición a una compañía diferente, que hubiera presentado la reforma contributiva, que hubiera presentado la reforma de permisos. Esas cosas son las que yo esperaba de un gobierno en sus primeros 11 meses o primeras 2 sesiones. Pues se le acabó el tiempo. La gobernadora siempre llega tarde. ¿Tú no has escuchado eso? Que la gobernadora siempre llega tarde a los sitios. ¿No lo has escuchado? A veces no llega. Me pasó. Por eso. Entonces, la gobernadora llega siempre o tarde o no llega. Pues en esto nunca llegó. Senador, otra de las cosas que baja ayer sorpresivamente es esta sanción contra la senadora Roxana Soto Aguilú. Pónganos esto en contexto porque es el último día de sesión y ya mismo entramos a la sanción impuesta y la enmienda que se hizo. Sí. Porque me parece que habrá un precedente complicado, número uno, y también hay que ver cómo se cumple. Pero, ¿qué pasó y por qué la Comisión de Ética bajó esto ahora, en este momento, el último día de sesión? Pues la realidad es que debieron haberlo hecho antes, porque ese informe, a mi entender, estaba listo hace mucho tiempo. O sea, la comisión ya se había reunido en el pleno, habían llegado a unas recomendaciones y nosotros estábamos esperando hace tiempo ese informe. Obviamente para poder verlo con tiempo, sentarnos, evaluarlo y ver si las recomendaciones que aplican allí pues son las que ameritan según las determinaciones de hecho y las conclusiones de derecho, ¿verdad? Que haya hecho la comisión. Pero lamentablemente nos los entregaron a última hora. O sea, estuvimos, ¿cuánto? 30 minutos para evaluar 58 páginas. La verdad es que yo ciertamente
es un asunto entre senadores y para mí es bien incómodo tener que hablar de mis propios compañeros. Y por eso, pues, me suscribo a lo que pudieron ver mis compañeros que sí pertenecen al Comité de Ética. En el caso del Partido Popular Democrático está la senadora Marialy González y yo, pues doy fe de lo que ella pudo evaluar allí y pudo revisar. Y las recomendaciones que dieron fueron una multa de $5,000. El PNP decidió bajarlo a $2,000 allí, en el floor. Y la otra recomendación no fue que ellos decidieron, se votó por eso, ¿no? Bueno, pero bendito, Eddie, o sea, ellos pues, son básicamente, tienen 19 votos allí, y lo que ellos digan es lo que se aprueba allí. O sea, la verdad. Nosotros estamos ahí remando en contra de la corriente. Poco podemos hacer con una mayoría amplia del PNP. Decirle al país lo que ocurre, ¿verdad? Decirle al país que ese informe lo bajaron a última hora, que me parece irresponsable que nos dieran solamente horas, minutos para poder evaluarlo, y que allí mismo en el floor le ¿Ya ese informe es público, senador? Yo entiendo que sí. Okay. La sanción fue $2,000 en vez de $5,000, porque se enmendó allí mismo y en el floor. Acompañamiento psicológico. Ajá. ¿Qué caramba es eso? ¿Con qué se come eso? ¿Quién lo va a proveer? ¿Cómo ella lo cumple? ¿Es una terapia? ¿Son 2 terapias? ¿Son 6 meses de terapia? ¿Es algo continuo? Porque hay un apercibimiento ahí de que si vuelve a incurrir en este tipo de conducta, la sanción será peor. Sí, no, puede conllevar la expulsión. La realidad del caso es que obviamente los hechos que ocasionan esta querella es el comportamiento volátil de la senadora. Y obviamente pues lo vivimos muchos compañeros en el floor y aparentemente lo vivieron todos sus empleados. Es que para mí, ¿verdad? Ahora poniéndome el sombrero como de abogado, no es lo mismo, ¿verdad? Que un empleado se queje de ti porque lo está presionando para trabajar o demás, a que todos tus empleados, todos, hayan ido a recursos humanos de la agencia a presentar una querella de hostigamiento laboral, de acoso laboral. O sea, ya aquí, pues tú podrás decir a lo mejor que uno puede conspirar en contra tuya, pero todo, vamos, yo creo que la situación es difícil. Entonces, el problema es que el referente de la senadora tampoco la ayuda mucho, porque su comportamiento en el hemiciclo en muchas ocasiones fue volátil, errático. En muchas ocasiones también era hiriente a los propios compañeros. Y ciertamente tú sabes que yo he sido fuerte, yo le he metido pique a mis turnos, a mis comentarios, pero siempre lo he hecho en un marco de respeto, ¿verdad? Porque al final del camino somos compañeros y compañeras, somos compañeros de trabajo, nos vamos a ver las caras durante casi todo el tiempo. Pasan más tiempo entre ustedes que con sus propias familias, muchas instancias. Claro, ¿no? Y esto nunca se puede llevar al plano personal, ¿verdad? Yo llevo 12 años en la política y mis adversarios saben que hay líneas que no se pasan, que no se cruzan. Y en eso, pues uno tiene que ser, ¿verdad? Respetuoso y en lo que amerita a los empleados, pues uno también tiene que tener unas líneas. O sea, son empleados, no son esclavos. ¿Es como la indiferencia que hay en el reglamento del Partido Popular? ¿Esta sanción? Lo que pasa es que no es una indiferencia, es una medida, ¿verdad? A nuestro entender, ¿verdad? Lo explicó el presidente de la comisión, el senador Juan Oscar Morales, que va dirigida al comportamiento que se le imputa a la senadora. A la senadora se le imputa, ¿verdad?, que su conducta es volátil, agresiva, que tiene cambio de temperamento constante, pues y ciertamente pues aquellos que tenemos un poquito de estudios en la conducta humana, yo soy psicólogo forense, ¿verdad?, aparte de ser abogado, pues sabemos que pues, son cosas que no se resuelven con solamente una amonestación. Espérate. ¿Usted es psicólogo forense? Yo no sabía esa parte. Eso es correcto, Yo fui graduado de la primera clase de psicología forense en el país en la Universidad de Puerto Rico. Mira qué chévere, pues vamos para allá entonces. ¿Cómo cumple ella con esa media tarde, una tarde, con tratamiento continuo? Lo que pasa es que el acompañamiento psicológico. Eso suena que tiene que andar.
Todos los días No, pero es que con un psicólogo, en contratarlo honor en a la la oficina verdad, y tenerlo sentado allí. necesitamos un programa para explicarlo, ¿verdad? Pero el Ajá. acompañamiento emocional Ajá. es una medida que ayuda, ¿verdad? En el aspecto psicológico, Ajá. a la persona a poder modificar su conducta o neutralizar su conducta con diferentes medios. Las alternativas pueden ser varias, ¿verdad? Pueden ser varias. Pero fíjese lo que yo le pregunté, ¿cómo yo certifico? Me imponen esa sanción a mí, por decirlo. ¿Cómo yo le certifico al cuerpo que yo cumplí? Porque la multa, pues tú la vas y la pagas, o te coges un plan de pago y mira, aquí está, pagué. Bien sencillo. Es el equivalente, ¿verdad? A una persona maltratante de violencia doméstica que vaya a tomar un curso de manejo de crisis o manejo de emociones. Y ese curso puede ser de 2 horas, o de 1 hora, o de Puede ser mediodía. de 2 horas, puede ser. O de 6 meses. Lo que certifique el especialista. Lo importante es que ella muestre, ¿verdad?, un genuino interés en modificar su conducta y reconocer que tiene un problema. Ella se cogió un turno ayer para negar los hechos. ¿La ve en esa línea? Yo honestamente, yo sé que estaríamos especulando, pero claro, pero ¿verdad?, no quiero seguir echándole leña al fuego, pero yo vi el informe y el informe está muy completo. Muy completo. Eso es una cosa. Yo le estoy hablando de la actitud de ella, si ya ha demostrado algún tipo de arrepentimiento. Yo la he visto más tranquila. O de ganarse. Yo la he visto más tranquila. En honor a la verdad, la he visto más tranquila. Ojalá que esta situación le ayude, ¿verdad?, a reflexionar y a modificar su conducta y a entender que tiene que haber respeto y decoro entre los compañeros. Esto no puede ser un vente tú, ¿verdad?, y de momento irse al plano de humillar a las personas. O sea, yo soy abogado hace 20 años. Y yo llego allí a ese hemiciclo y yo veo a mis compañeros con la misma capacidad que yo tengo de poder plantear un asunto y defenderlo. No me creo mejor que ninguno de ellos. Y esa conducta, en muchas ocasiones ella la expresaba, ¿verdad? Ella estaba por encima de todos nosotros en el conocimiento, en las ponencias y en las cosas. Y eso, pues, yo creo que no debe ser lo que permee en un parlamento donde todos tienen la capacidad de poder debatir. Senador, ya para concluir, ¿estaría de acuerdo con que Carmen Yulín Cruz regrese al Partido Popular y corra bajo esa insignia? Bueno, lo primero es que Carmen Yulín no ha dicho que quiera regresar al Partido Popular Democrático, todo lo contrario, lo criticó. Como lo ha criticado en muchas ocasiones, y por eso es que, y con mucho, ¿verdad?, tiene perfecto derecho, ella se desafilió del Partido Popular Democrático hace mucho tiempo, ¿verdad? Y nosotros se lo aceptamos y se lo reconocemos. Ella ya no es popular. Cualquier comentario que diga Carmen Yulín tiene que partir de la premisa de que lo está haciendo una persona que ya no pertenece al Partido Popular Democrático. Y no hay vuelta de hoja ahí. Bueno, es que nuestro partido es un partido abierto a todas las ideologías, a todas las personas. Sí, yo no te pudiera decir grande. ¿Qué pasó? Claro, con la Casa yo no Grande? te pudiera decir que no están las puertas abiertas a Carmen Yulín. Ahora sí te digo, una vez alguien acepte ser parte del Partido Popular Democrático, pues tiene que defenderlo, tiene que alinearse a los postulados, tiene que tener disciplina de partido y tiene que ayudarnos a la causa más grande, ¿verdad? Porque la causa más grande es sacar al gobierno del Y ella PNP. no ha demostrado esa actitud. Bueno, no sé porque ella ha estado, bueno, lo que pasa es que el pasado, te estoy diciendo ahora mismo, primero que con los comentarios que hace en contra de Pablo José, desde luego que no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pablo José está tan y tan conectado con la gente que fue el candidato que más votos sacó en la elección pasada. O sea, nadie puede decir que Pablo José está desconectado de la gente porque la mayoría de los puertorriqueños se conectaron con su candidatura y conectaron con su imagen, conectaron con su historia. Y hasta el día de hoy el Partido Popular Democrático se ha levantado en una refundación porque muchos populares han conectado con Pablo José. Así que eso, ¿verdad?, esos ataques a una persona que está remando en contra de la corriente y transformando un instrumento para llevarnos a una gran victoria, me parece completamente injusto de parte de ella y de cualquiera. Gracias, senador, por estar con nosotros y su disponibilidad. Gracias a ti. Gracias. Senador Luis Javier Hernández y Ortiz, portavoz de la delegación del Senado en el Partido Popular. Ahí está. No lo dijo Eddie López, no lo dijo Jesús Manuel, lo dijo el portavoz de la delegación del Senado. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.